Semana de la Biodiversidad 2025, un encuentro que trasciende fronteras y nos proyecta como capital de la biodiversidad ante el mundo. Este espacio, liderado por la Alcaldía de Santiago de Cali, nace de la visión y el liderazgo del alcalde Alejandro Vélez, quien nos invita a soñar con un Cali renovada, resiliente y en armonía con la naturaleza. Un sueño que se convierte en acción gracias al legado de la COP16 y que hoy se traduce en la línea que nos inspira, así recuperamos Cali. Aquí en esta agenda académica y pedagógica converge el conocimiento, la ciencia y la innovación con los saberes ancestrales y comunitarios. Más de 40 organizaciones aliadas entre universidades, centros de investigación y otros actores de carácter ambiental se articulan para regalarnos alrededor de 120 charlas, paneles, talleres y conferencias gratuitas, todo con un propósito de aprender juntos, crear soluciones colectivas y sembrar futuro. El día de hoy vamos a dar inicio al siguiente conversatorio, liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, llamado Desafíos del manejo de áreas protegidas en contextos complejos. Bueno, muchas gracias. Todos muy bienvenidos a este panel que hemos organizado, pues con mucho cariño, queriendo compartir la experiencia que se tiene desde Parques Nacionales Naturales en este evento que hemos llamado Desafío del manejo de áreas protegidas en contextos complejos. Como es el contexto en el cual vivimos en el día a día en este país y que por supuesto tiene incidencia en lo que es la cotidianidad, en el manejo de las áreas, en el relacionamiento con sus comunidades, en el relacionamiento interinstitucional. Esos desafíos que tienen que abordarse en diferentes escalas, desafíos que van desde lo local, allí donde estamos en la práctica de nuestra vida, pero también de la conservación y del bienestar de las comunidades. Y en otra escala, esa articulación que toca hacer con todas las entidades que confluyen en su acción en un territorio. Y a escala nacional, en el tema de políticas y de aquellos cambios que desde gobierno también se pretenden para tener cada vez un territorio mucho más equilibrado, resiliente y con bienestar. Este panel, este evento más bien, lo hemos dividido en dos paneles, porque consideramos que las complejidades del manejo de las áreas también son diferentes un poco, que es lo que queremos ver, y que nos compartan nuestros panelistas, para saber si en lo nacional las complejidades son las mismas que en lo regional. En lo nacional entendiendo esa experiencia que tiene Parques Nacionales en sus jefes de áreas protegidas y en sus profesionales, que tienen que de alguna manera ir abordando estos desafíos en esas tres escalas, desde lo nacional, desde lo regional, desde lo local. Y a partir de esa experiencia que se adquiere en esas tres escalas del manejo, se toman decisiones, por supuesto, para llevar y compartir con la comunidad. Pero también está esa otra escala que es del tema regional, desde lo local incluso. Por eso hemos considerado importante y pertinente que haya otro panel en el que se vea cuál es esa realidad que tenemos desde las áreas protegidas regionales. ¿Cuál es la realidad que tenemos con las reservas naturales de la sociedad civil? ¿Cuáles son esos desafíos que en el día a día tenemos y cómo los hemos solucionado? Son dos escalas de manejo, tres escalas si lo queremos ver así, con sus propias particularidades y desafíos. Y eso es lo que queremos hoy compartir con ustedes. Tenemos entonces un primer panel que tiene que ver con el tema regional y de reservas naturales de la sociedad civil, y un segundo panel que tiene que ver con las áreas protegidas manejadas por Parques Nacionales Naturales y otras que vienen en proceso, como ya lo vemos. Muchísimas gracias por estar aquí, una muy buena acogida, con lo cual les agradezco muchísimo.
Soy Marta Cecilia Díaz, subdirectora de Gestión y Manejo de Parques Nacionales. Muchas gracias, muy bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al primer panel de áreas protegidas públicas, áreas regionales protegidas públicas y reservas naturales de la sociedad civil. Voy a invitar a nuestro moderador, Juan Iván Sánchez, de la Dirección Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales, y voy a invitar también a nuestros panelistas. Sandra Milena Urrinola, ingeniera agrónoma con maestría en restauración ecológica, con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento de familias campesinas y organizaciones comunitarias en ejercicios de intercambio de experiencias, capacitación, planeación y ejecución de estrategias asociadas a la reconversión de sistemas productivos, restauración ecológica y declaratoria y manejo de áreas protegidas públicas y privadas. Sandra Milena se encuentra vinculada a Ecofuturo, que es una organización articuladora de reservas naturales de la sociedad civil que desarrolla su labor en el norte del Valle del Cauca, destacándose en el trabajo que han adelantado en la conformación y operativización de sistemas municipales de áreas protegidas. También ha estado vinculado al CIDAD Valle del Cauca y también en la participación en comités de comanejo de áreas protegidas de carácter regional. Gracias, Sandra, por estar en este panel. Nuestro segundo invitado es Francisco Antonio Gómez Barreiro. Francisco Antonio nos acompaña de la Fundación Ambiente Colombia Funambiente, es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en planeación urbana regional de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en gestión ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente. Fue director de la Secretaría de Planeación del Cerrito y durante 21 años director de la Fundación Ambiente Colombia. Actualmente es socio de la Fundación. Gracias, Francisco. Y nuestro tercer panelista, Milton Armando Reyes. Milton es profesional de la CDC, es biólogo, zoólogo de la Universidad del Valle, máster en Biología de la Conservación de la Universidad Internacional de Andalucía, de Huelva, España. Es profesional especializado de la Dirección Ambiental Regional Suroriente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, encargado del Parque Natural Regional Lima. Su principal área de trabajo son las áreas protegidas y las estrategias de aumento de cobertura en áreas privadas y étnicas. Muchas gracias, Milton, por tu asistencia. Entonces le doy la palabra a nuestro moderador. Tenemos 40 minutos para unas preguntas y tenemos 10 minutos para preguntas del público. Gracias. Gracias. Hola, hola. ¿Aló? Bueno, buenas tardes para todos y para todos. Muy grato estar acá. Realmente uno se encuentra aquí con amigos en el camino. Es muy rico poder conversar con varios compañeros que hemos trasegado por este tema de la conservación y con un tema muy bonito que es el tema de las reservas. Con Sandra, con Francisco y con Milton, creo que hemos tenido muchos momentos de hablar de temas de áreas protegidas, hemos tenido encuentros y desencuentros en este proceso también, pero creo que cuando uno mira hacia atrás uno ve que hemos hecho un ejercicio muy interesante por el país, con una mirada también muy específica para el Valle del Cauca, que es un poco lo que nos centra aquí el ejercicio. Comienzo con una pregunta, especialmente mirando la estrategia que ha definido el país de las reservas y a través de las reservas, las organizaciones articuladoras. Yo quisiera, pues, a Sandra y a Francisco, que han trabajado esos ejercicios, que nos cuenten qué tanto impacto hemos tenido en eso, qué tantas reservas se han asociado a estas organizaciones articuladoras. ¿Cómo vamos en ese ejercicio aquí en el Valle del Cauca? Buena tarde. Pues recordemos que el Valle del Cauca sigue liderando el número de reservas naturales de la sociedad civil del país y, si no me equivoco, también el número de organizaciones articuladoras de reservas naturales en el país, ¿cierto? El tema de reservas, y en este caso particular lo voy a hablar desde el ámbito pues como personal y comunitario y del trabajo que desarrollamos en Ecofuturo.
Ecofuturo es una organización de base comunitaria y comenzó a trabajar en reservas naturales en el 2006. Yo creo que por esa misma década, o digamos que fue, bueno, me puede corregir Francisco, pero hubo como un boom de conformación de reservas naturales, de promoción de la figura. Realmente es una gran oportunidad para propietarios privados de mostrar y que se les reconozca que están conservando. Entonces creo que esto generó un ambiente propicio para que es precisamente el valle, no sé si me equivoco, pero son más de 180 reservas las que hay actualmente en el RUNAF. Ecofuturo particularmente comenzó acompañando 20 reservas, pero por esos temas de situaciones que comienzan a ser también como presión alrededor del tema de la conservación, hablamos del norte del Valle del Cauca particularmente, actualmente acompañan 13 reservas. En que, digamos, en características de estas reservas y de las reservas de zona de ladera, cordillera occidental del valle, en el norte del valle, fincas pequeñas, familias campesinas, y a estas fincas y a estas familias les pedimos y les agradecemos que conservan. Las áreas también no son muy grandes, pero conservan y tienen unos procesos muy interesantes de producción sostenible y un ejercicio maravilloso de construcción de tejido social, que yo pienso que es lo que más le aportan las reservas naturales, o por lo menos estas reservas pequeñas, a la conservación en el país y en la región. Reservas ubicadas en zonas estratégicas, fuentes abastecedoras de acueductos, pero también en áreas amortiguadoras de áreas protegidas de carácter regional. Y pues un trabajo maravilloso que yo siento que seguimos en deuda con estas familias que conservan y que debe haber un mayor compromiso y un mayor apoyo, porque las presiones no son pocas en cuanto a uso del suelo, tenencia de la tierra, una cantidad de cosas que hacen que, digamos, que estas familias sean comprometidas y resistiendo, pero que cada vez sea más complejo que permanezca ese compromiso. Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. Yo creo que sí, retomando lo que decía Sandra, el boom que se dio, y gracias a la doctora Claudia Acevedo, que fue cuando iniciamos en esa época en el Parque Las Hermosas, en Cordillera Central. Y era un convenio que era con la Gobernación del Cauca. Fue según cuando se empezaron con las reservas, y la primera reserva que era el Valle del Cauca también estaba en ese ritmo. Entonces fue también como darle ese apoyo a la persona, pues no tenía plan de manejo, entonces era empezar a trabajar también planes de manejo, la cartografía. Era algo que se ha hecho incipiente, pero que ya teníamos que empezar a profundizar, a dar un mejor manejo y a tener en cuenta cuáles eran las necesidades sentidas de cada uno de ellos. Y como decía Sandra también, estamos en deuda con ellos, porque a veces no hay un compromiso institucional. Ese compromiso también debe venir de los municipios principalmente, que son los que se benefician. El municipio debe estar muy pendiente de ellos, pero no lo están teniendo en cuenta. Y es algo, de pronto lo repetimos más adelante, pero en los planes de ordenamiento que están en este momento en actualización no se están teniendo en cuenta. Y lo digo particularmente por el Cerrito, no hay algo muy claro, digamos. Muchas gracias, Francisco y Sandra. Milton, cuéntenos un poquito de la CBC en su liderazgo de declarar cuántas áreas tenemos declaradas y qué metas tenemos en el corto plazo para el Valle del Cauca. Gracias por invitarnos. Un saludo a todos. Bueno, yo trabajo en una regional, que es la regional suroriente, con sede en Palmira, Candelaria, Florida, Santana y el Cerrito. Más o menos, pues es una regional, pero a nivel del valle tenemos 184, Sandra, cerquita, que es un número importante de áreas protegidas privadas, aportando en diferentes escalas a esa representatividad de ecosistemas, a esa conservación de especies amenazadas, porque tenemos muchas de esas reservas que tienen especies amenazadas o de peligro o de interés de conservación. Entonces, es un número muy importante, creo que es de los más altos en Colombia, creo que es de los más altos. Como tal, la figura de reserva de la sociedad civil está muy posicionada a nivel local. Digamos, están a diferentes niveles este tipo de reservas,
hay de todo, ¿cierto? Hay de todo un poco, hay propietarios muy comprometidos con la misma figura, hay otros que no tanto, ¿cierto? Que también incluso como instituciones nos falta a nosotros trabajar más con ellos, pero en general uno ve propietarios muy comprometidos con la misma figura, han entendido la figura de la Reserva de la Sociedad Civil como una manera de proteger su territorio, porque, digamos, los que trabajamos en esto, cuando van a hacer, por ejemplo, van a lanzar, hay un proyecto de tipo nacional y van a lanzar, por ejemplo, unas líneas de transmisión. Hemos visto varios casos en los cuales las reservas de la sociedad civil efectivamente hacen desviar esas líneas de transmisión solo para, o por ejemplo, una vía, digamos, que usted sabe que eso tiene relación sobre muchas cosas en la normatividad colombiana, pero el ser reserva definitivamente protege un territorio. Entonces, quería como aportar eso, la importancia de la reserva y cómo pues nosotros la vemos en el territorio. Gracias. Me voy a pasarle una pregunta que me pusieron porque creo que la que viene es más interesante. El objetivo del panel es un poco la gestión en ambientes complejos, en un contexto complejo. El Valle del Cauca no ha estado exento a los procesos de nuestro conflicto interno y aún así pues, se han hecho ejercicios de conservación desde hace mucho tiempo. Entonces un poco la pregunta va en el sentido pues para todos, digamos, cuáles han sido como estas grandes dificultades y cómo se han superado, cuáles son también esos elementos de éxito que han logrado tener ese número tan grande de reservas y esos procesos asociados a conservación de áreas. Bueno, no es un secreto que en el norte del Valle obviamente tenemos problemas de orden público, pero yo quisiera mencionar otro tema que también es neurálgico y que nos preocupa muchísimo, y es la extranjerización de la tierra. Entonces, siempre hemos tenido esa dificultad, yo creo que hace muchísimos años, de una falta de equidad en la distribución de la tierra. Entonces, muchos propietarios con predios de menos de 3 hectáreas, inclusive hay familias que viven en menos de 1 hectárea, una finca de menos de 1 hectárea, y propietarios con predios muy grandes, ¿no? Y hablo grandes, hablo de 500, 600 hectáreas, imaginen ustedes. Y alrededor de, por lo menos en el caso particular en Bolívar, lo analizamos y el 80% de la tierra está en manos del 10% de los propietarios. Listo, pero esos propietarios eran ganaderos y con algunos de ellos ya habíamos avanzado en temas a veces de registro y en otros casos de montaje de sistemas agropastoriles y todo este tema de agroforestería que les llamaba la atención. Ahí íbamos trabajando con ellos. ¿Quiénes eran estos ganaderos? Pues los vecinos de toda la vida, o gente de Tuluá que siempre tuvo una finca y tenía poquito ganado, ganadería extensiva, con las afectaciones que tiene obviamente sobre el suelo y fuentes de agua, pero digamos que esa era la principal presión que veíamos sobre la tierra. Más o menos en el 2017, 2018, llegó este modelo de producción a gran escala de aguacatejas. Entonces, claro, interesante, una oferta de mano de obra para mucha gente, unas condiciones pues para las mismas familias campesinas interesantes. Pues aquí le ofrece este trabajo con prestaciones sociales en el campo, no muchos. Pero eso vino de la mano de adquisición de los grandes predios y yo creo que el problema no es el cultivo, sino el modelo que se maneja. Entonces, los propietarios son en su mayoría empresas extranjeras, o sea que no sabemos con quién interlocutar. Y adicionalmente, y este es un tema técnico, con unas estrategias de manejo del suelo atroces. Entonces, uno pudiera pensar que un monocultivo de aguacate no es tan complicado, ¿sí? Es un arbolito de todas formas. Pero lo que viene de la mano del manejo del cultivo, o por lo menos como lo están haciendo allá, hablo de Bolívar, del Dobio, de Versalles, de Toro, la Argelia, el Cairo, etcétera, etcétera, pues zonas de ladera con unos sistemas de drenaje que asustan, ¿sí? La mayoría tienen un modelo convencional de monocultivo, así que estamos hablando de herbicidas, de agroquímicos, de todo lo demás. Hay tanta demanda de mano de obra que está llegando gente de otras partes, o sea que también la dinámica de las comunidades está cambiando.
y la manera en que estas empresas se interlocutan, hablan, dialogan con los actores comunitarios locales tampoco es la mejor. Entonces, ¿qué pasa? Varias de nuestras reservas las vendieron, digo nuestras porque eso venimos desde el 2006, uno lo siente ya como si fuera su finca, pero quien la agricultura y la producción agropecuaria en general tiene tantos riesgos que quien no se deja tentar cuando le dicen cuánto pide por su finca. Y es una reserva, pero no hay incentivos. Lo que las organizaciones articuladoras gestionamos, mínimo, ¿quién no se deja tentar? Y además, si usted ya está viejo, sus hijos no quieren saber de la finca, que es algo de lo que también nos pasa, usted vende. ¿Y qué pasa con esa finca? Pues precisamente los corredores que se conformaron, cercas vivas, todos estos modelos que le permiten a uno demostrar que si se quiere, por ejemplo, la finca ganadera puede ser un modelo muy interesante. Ese es el contexto que tenemos ahora. Revisando así el año pasado ese mapa de predios, el 54% del área estaba plantada en aguacates, en una cuenca como la cuenca Calamar, que es una de las que abastece el sistema Sarabrud, agua para 160.000 habitantes. ¿Sí? Entonces, y allá logramos en el 2019 la declaratoria de una área protegida regional, el Distrito Regional de Manejo Integrado Guajes, o sea, área protegida regional y hay inmersos predios públicos municipales para conservación del recurso hídrico y reservas naturales. Entonces, ¿qué sentimos? Que es algo que nos supera. Tanto a los propietarios de las reservas que siguen allá y están trabajando como un comité de comanejo, que es un comité activo del área protegida, pero es una propuesta, esa sí es una locomotora, pero sin freno. Es un modelo complejo. Estas familias siempre, pues el tema de orden público es una realidad que allá permanece, pues como, siempre tiene sus ciclos, pero yo pensaría que más este fenómeno es el que ha afectado la dinámica social y la conservación en esa zona. Bueno, en la zona, digamos, cordillera central, lo que tenemos es, bueno, fuera del orden público, que siempre ha afectado, ha estado afectando últimamente más. Lo otro es el traslape que hay en reserva forestal con las reservas naturales de la sociedad civil. Y eso interfiere con los préstamos ante la Caja Agraria. No está teniendo la Caja Agraria en cuenta estas reservas y ellos por lo menos viven de ese préstamo y eso es algo importante. El otro impacto que está llevando es la Agencia Nacional de Tierras está adquiriendo algunos predios en esa zona y también está impactando la gente que está llevando nueva y no son 5 o 10 familias, sino 40, 50 familias a un predio, entonces esto impacta sobre el agua. Una cantidad de gente que está llegando a un predio y quitan el agua hacia la gente que está trabajando agricultura, entonces se ven afectados. Y lo otro es, pues han trabajado algunos municipios, digamos, el pago por servicios ambientales, pero ese pago no es un pago, en realidad es una compensación de servicios ambientales que debería de hacerse y debería de hacerse bien programado, pero no lo están haciendo como tal, sino que hacen que tienen que hacer un aislamiento y el aislamiento no está bien programado debido a que hay un tránsito de fauna que están impidiendo el tránsito de la fauna. Aislamientos en páramo, que es algo que es inaudito, que no se debería hacer, pero lo están haciendo simplemente por gastar un dinero. Entonces no es el hecho de gastar un dinero, sino saber dónde se va a intervenir en una compensación por servicios ambientales. Y pues, no sé si habló alguna vez, una compensación que nosotros hicimos fue aislar la producción. No es aislar un terreno, sino aislar la producción. La producción no llegue al páramo, sino que se haga una rotación de potreros, una potrerización y un mejoramiento de pasturas. ¿Con qué? Con cercas vivas, con una buena, digamos, unos buenos paneles solares, y eso afecta también a la familia porque va a tener una calidad de vida, una afectación positiva. Eso sería. Sí, agregar un poco a lo que se ha dicho acá, se tiene como 40 áreas protegidas más o menos
cargo, sin contar pues, esas reservas de la sociedad civil. Son como 680.000 hectáreas pues, en procesos de conservación, pero es complejo, como dice el título de este conversatorio. Recientemente nos han quitado vehículos y motocicletas. En el área pues, de la Cordillera Central se ve que es un objetivo militar, nos llegan mensajes de todo tipo. Eso es complejo, es complicado. Inclusive a una persona que tenía una camisa azul, como que tenemos las instituciones, los compañeros de parques, subió una persona con una camisa azul así y lo retuvieron varias horas pensando que era un funcionario de CBC. Esto es delicado, así nos toca, así nos ha tocado hace muchos años, pues. En realidad esto no es tampoco nuevo, en realidad bajó mucho durante el proceso de paz, disminuyó mucho, digamos, con esa tensión, pero esas cosas se han retomado lastimosamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Como, digamos, también como la parte de la pregunta, yo creo que la respuesta viene dado por el trabajo que se puede hacer con la gente. Y con la gente, porque finalmente la gente es la que está en los territorios conservando. Nuestra apuesta, o por lo menos la mía personal como funcionario de estos municipios que les cuento, de la Cordillera Central, es trabajar tratando de fortalecer para que las personas puedan, digamos, de alguna manera sobrevivir en estos contextos rurales. Un ejemplito que tenemos recientemente, hicimos el Festival de Aves de la región suroriente, 5 municipios alrededor de la observación de aves. Yo mismo fui un pajarero y promuevo la estrategia como tal. Y precisamente aquí mi compañero Francisco fue uno de esos coordinadores del municipio del Cerrito, de personas como él que nos ayudaron precisamente a gestionar todo ese gran movimiento del festival. Y entonces, precisamente una de las preguntas que me hacía pues, mi directora regional era el tema del orden público, que todo lo que nos tocó resolver en la organización de este evento, porque precisamente esa era la pregunta del millón: ¿qué hacer si llegan a secuestrar un grupo de turistas y nosotros como instituciones precisamente promoviendo eso? Hubo que, digamos, resolver todo ese tipo de inquietudes. Finalmente lo pudimos hacer y tuvimos turismo en unos contextos que fueron muy complicados, como es Tenerife, como es una nevera, pero estuvimos al lleno total durante los días del festival. Y entonces uno, listo, no es la corporación la que está allá con una camisa azul o con un logo, porque pues, no podemos, pero sí es cómo resaltar eso, que las comunidades puedan fortalecerse, todo ese proceso social que hay alrededor del turismo de naturaleza, organizarse las comunidades y poder interlocutar también incluso con actores armados, pidiendo esos permisos para que se puedan realizar ese tipo de actividades. ¿Quién lo hace? Pues las comunidades las que, porque precisamente, como lo sabemos, la conservación finalmente se hace a nivel territorial y lo hace la gente. Esto no es de instituciones. Las instituciones finalmente generamos, digamos, unos lineamientos básicos, pero finalmente la gente empoderada es lo que, digamos, abrirá su camino en medio de cualquier contexto social y ecológico. ¿Vale? Muchas gracias. Estás inspirado, está bien. Bueno, una pregunta que siempre, a nosotros que estamos manejando áreas protegidas, siempre sale en el aire es, pues, qué tan efectivo es el manejo de las áreas de carácter nacional, regional, las mismas reservas de la sociedad civil. Entonces hay una reflexión sobre eso, conversemos qué tanto estamos siendo efectivos en el manejo y dos, qué es lo que se requiere para fortalecer ese manejo. Hay otros actores que tenemos que invitar, o sea, ¿qué hace falta para consolidar realmente de la manera efectiva el manejo de nuestras áreas? Para todos. Yo considero que en el caso particular las reservas naturales, ese aporte es a nivel de conectividad, es a nivel de pues como generar unos paisajes mucho más amables, si se puede llamar así, para la conservación.
Pues definitivamente las reservas con que trabajamos, que son reservas pequeñas, una sola reserva, pues digamos que no es así como el área más estratégica. Sin embargo, cuando están nucleadas, que lo hemos logrado en algunos sitios, esos aportes son muy importantes y lo que mencionaba, a nivel de la matriz del paisaje, los aportes que hacen las reservas naturales son importantísimos. A nivel de amortiguar, tanto de manera como física y social, digamos, alrededor de áreas protegidas de uso de conservación estricta, me parece que es bien importante. Y todo este tema de tejido social, pues son precisamente las familias agricultoras propietarias de reservas, yo siento que las que le aportan mucho, y ahorita lo mencionaba Milton, y precisamente esa amortiguación también basta en esos temas sociales de orden público, ¿no? Sí, son los que están allá, así uno no pueda ir, son ellos los que están allá y con un compromiso pues tan importante. Pues obviamente no todos tienen el mismo compromiso, pero yo me atrevería a afirmar que un porcentaje muy importante de las reservas y de las familias propietarias lo hacen porque les nace, ¿no? ¿Sí? Yo ahora mencionaba el tema de incentivos que realmente no son muchos. En algunos municipios no hay incentivos, es un tema más como político, pero la gente sigue conservando. Entonces yo considero que sí es una figura muy importante, sin embargo tiene pues unas limitaciones. Nosotros comenzamos acompañando, les decía, 20 reservas y ¿qué pasa cuando muere el papá? ¿Sí? Y nos llega la carta de parques, ¿qué pasó aquí? Y por ejemplo, temas de tenencia, nunca hacen el proceso legal, la resolución se pierde, ¿sí? O este tema de subdivisión, es que estamos hablando de una reserva chiquita y la dividen en 5 pedacitos, pues no queda nada, ¿cierto? Entonces, creo que uno de los desafíos importantes que tenemos precisamente es el tema de los jóvenes, para lograr precisamente que esos jóvenes que deben estar tomando las riendas del manejo de esas fincas, de esas reservas, pues como que se sientan motivados a hacerlo, ¿cierto? Y ahí está todo el tema educativo y bueno, hay muchas cosas para trabajar en ese aspecto. Creo que hay que generar unas propuestas productivas, esas son áreas que conservan y producen, pues cosas que sean interesantes. El tema del turismo puede ser una de ellas, aunque pues tiene todas sus limitaciones, pero yo sí considero que a menos que estas fincas se vuelvan sostenibles también hasta cierta medida desde el punto de vista económico, no vamos a lograr nada. Se murió el papá y los muchachos no quieren saber nada de la finca, además los deja con deudas y van a vender. Entonces creo que tenemos desafíos en ese aspecto, y es lograr que, porque es una figura preciosa, es lograr que sea interesante, sea llamativo para los jóvenes asumir el manejo de esas reservas naturales. Otra estrategia es que esas reservas no estén aisladas, que sean nucleadas a nivel de comunidades, a nivel de la microcuenca, creo que es bien importante. ¿A quiénes convocar? Bueno, pues yo creo, y lo decía Francisco, los administradores de los municipios que desconocen en gran medida el tema, no todos lo saben, otros lo ponen como metas dentro de su plan de desarrollo, pero no tienen ni idea de qué es eso, después encargan porque no saben en qué se están metiendo. Los administradores de los acueductos, hay una cantidad de actores locales, inclusive estos actores empresariales, pues como tan incómodos, qué pena decirlo, pues también hay que comprometerlos con el tema de contribuir, inclusive algunos de ellos, entiendo yo que también están ya en proceso de registro de predios como reserva natural, o sea, lo pueden hacer. Y creo que es eso, en síntesis, que sea económicamente mucho más atractivo manejar una reserva natural, para que permanezcan, porque en un caso particular, la finca de mi padre, la reserva natural del Vergel, son 3,5 hectáreas, hay media en bosque, y las otras 3 hectáreas producimos comida, y hay un tema, es que mi hermano y yo pues estamos a cargo, y ya está mi sobrina Violeta que va a ser la heredera, o sea, eso hay que comenzarlo desde antier. Violeta será la responsable, que ya vamos estando todos ya más o menos viejitos, Violeta será la responsable de asumir eso. Entonces creo que debe ser así, pues ojalá en todos los casos. Bueno, yo creo que sí, las reservas tienen un gran compromiso. Y vuelvo y tallo sobre los municipios. El municipio debería de tener
mejor compromiso con la exención de impuestos. Y la exención de impuestos es un trámite muy dispendioso que tienen para las reservas, sabiendo que tienen todo un plan de manejo, tienen todo un trabajo hecho, pero no hay una facilidad para ellos. Entonces eso es de lo que se queja primordialmente las reservas, que al menos se los tengan en cuenta, se están protegiendo, se están teniendo una ayuda para el municipio. Eso es parte de las metas que puede estar cumpliendo el municipio, pero no lo están teniendo en cuenta. Lo otro es comprometer, sí, como actores locales, hay actores, hay productos o hay mismas empresas, digamos Cartón Colombia, que es el que está, no se compromete, no sé cómo estará manejando la corporación esos terrenos que tiene Cartón Colombia y otras entidades. Digamos, pues, sería esa. Sí, pensando en la pregunta de qué tan efectivas han sido las áreas protegidas, ¿no? Porque también tenía un par. Pues hace años yo me puse a ver esos geovisores que hay de los bosques y yo quisiera invitarlos a los que no lo hayan hecho. Hay una congruencia entre las áreas protegidas y esas áreas de bosque. O sea, que ha servido de algo, o sea, con errores, todo, pero usted ve, por ejemplo, los parques que fueron de los años 70, ¿no? La mayoría, ¿no? Los 65 años. Exacto. Está mayorcito, está mayorcito. Entonces, pero usted ve ahí que son las manchas de bosque que existen. En el caso de nosotros de la Reserva Forestales Protectoras Nacionales, en los años, finales de los años 30, un grupo de viejitos de la Inderena, ¿no? O lo que se llama el Ministerio de Economía Nacional, unos viejitos muy sabios, ¿no? Dijeron, toda gran ciudad debería tener una reserva. Imagínense, eso lo dijeron en el año 38, 37 y 38, que son la mayoría. Y efectivamente, esas reservas forestales protectoras nacionales se crearon muy de escritorio como era en la época. Eran otras épocas, se crearon esas áreas y hoy en día usted ve casi todo Ciudad del Valle del Cauca y muchas ciudades del país tienen reservas forestales protectoras, Cali, Buga, Tuluá, etc. Palmira pues no es la excepción. Y bueno, ya el tema pues, digamos, de también reflexionar, han sido muy importantes. Sí creo que tenemos que mejorar como instituciones muchísimo la gestión del manejo de esas áreas y ahorita pues que tenemos restricciones pues digamos, para la intervención, aún más creo que sí como actores estatales tenemos que ser muy inventivos, bueno, no sé, muy digamos, sí, generar pues estrategias para trabajar en medio de este conflicto. Me uno como a estos comentarios de mis antecesores, cómo hacer para que conservar efectivamente pague, ya sea porque es un negocio verde, ya sea por turismo naturaleza o ya sea por compensación por los servicios ambientales. En el caso de Palmira, creo que es bueno comentarlo acá. El municipio de Palmira ha invertido una cantidad importante de recursos haciendo PSA y la selección de esos predios en los cuales participamos todos a través de una alianza que se conformó con varias instituciones y comunidades, empresas agregadas, agriganaderos, o sea, asociaciones de ganaderos de zona alta, que es la principal, digamos, como el principal uso que hay en esta zona de montaña. Digamos, el municipio de Palmira está efectivamente haciendo esos pagos de carácter anual pues, a los propietarios. Entonces, ese es un avance. Nosotros también, por nuestro lado, tratando de priorizar en esas áreas de conservación algunas de esas reservas de la sociedad civil y también predios por fuera, predios estratégicos que pues no son reserva aún, pero pues son áreas de bosque muy interesantes donde existen especies amenazadas, también invirtiendo en negocios verdes que son de las líneas de trabajo que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, si hay, en ocasiones se nos da el caso de que el oso se comió algunas del ganado, sobre todo eso se nos da, los osos están bajando, ¿no?
Eso es una consecuencia también de que estábamos allá trabajando con Claudia, precisamente porque es que todo el mundo, creo que todo el mundo lo sabe, el oso vivía aquí en la zona plana, ¿no? El oso y el jaguar vivían aquí en la zona plana. Imagínense ustedes esto acá, tener ese tipo de especies en nuestra zona plana, pero obviamente el jaguar desapareció, ya quedó para el Pacífico, y el oso está en su última línea de distribución en la zona alta nuestra. Él en realidad comer piñuela en las áreas de páramos no es lo que más prefiere. Sí, como nos dice el experto de osos, nos dice si él encuentra carne, pues a él le gusta más la carne, porque es un animal eminentemente omnívoro. Entonces, es como, digamos, desde las instituciones tenemos que generar, para ayudar a la gente a realizar esa efectiva conservación, ¿vale? Todo el mundo, sí tengo que decirlo sinceramente, nos falta mucho en términos de todo tipo como instituciones para lograrlo, ¿no? Pero bueno, pero algo se está haciendo, ¿no? No todo tiene que ser así. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en la Semana de la Biodiversidad, creo que Colombia, Cali, el Valle avanza fuertemente en mandar esos mensajes claros de lo que se debe hacer. Como último, pues alguna reflexión, algún mensaje que quisieran mandar ustedes desde los procesos que llevan y desde esos sueños que quieren seguir fortaleciendo. ¿Qué mensaje quisieran dejar acá en el público y también que pudiéramos transmitir a diferentes niveles de gestión y de decisión? Bueno, yo creo que, y lo mencionaba Milton cuando dice el impacto en la conservación de las áreas boscosas, las áreas protegidas pueden ser muy efectivas. Y considero yo que eso que logramos y es, hay un abanico pues de figuras, a mí me parece que es muy interesante. O sea, que desde hace muchos años no solo se mire a la conservación estricta, que es posible en algunas partes pero no en todas, y que con la figura de reservas o estas otras áreas de uso múltiple que se haya logrado involucrar pues, a la sociedad civil, a los propietarios privados, a todos se nos haya involucrado en el tema de la conservación, me parece muy valioso. Y considero yo que precisamente esa mixtura de áreas y de actores es lo que creo que nos puede dar las respuestas, ¿sí? Pues a los desafíos y a las dificultades que tenemos como sociedad. A mí me parece que también puede ser una estrategia. A mí me preocupa mucho el tema de la ruralidad y cómo está cambiando y de cómo se está perdiendo la cultura campesina. Y creo yo que a través de la conservación puede ser una estrategia para lograr que estas familias campesinas se queden o nos quedemos en nuestros territorios. Creo que es maravilloso que la gente, y lo mencionó Milton, que la figura tenga muy buena acogida en familias campesinas. Entonces, creo que el error que antes cometíamos en separar producción de conservación y de restauración, pues, por lo menos para nuestro territorio, que es un territorio colonizado hace pues tanto tiempo, pues la opción que hay para conservar es esta, con familias campesinas, con los actores públicos, los privados, los empresariales, todos pues trabajando de manera articulada, y creo que el mensaje tiene que ser precisamente en todas las instancias hacia lo mismo, ¿sí? Porque es preocupante que separemos a veces los temas. El tema económico no puede estar por un lado y el tema de conservación por otro. Sí, pues que sostiene la economía de un país y no su diversidad, ¿cierto? Su biodiversidad, sus contribuciones, las contribuciones de la naturaleza pues, a los seres humanos. Entonces, creo que comenzaron mencionándolo, tal vez Marta lo mencionó al inicio, pues precisamente en todas esas escalas, pues los diferentes actores y el mismo sistema de producción y el sistema económico, yo creo que tendría que articularse el tema de la conservación. No sé si me estoy confundiéndolo todo, pero precisamente lo que digo es eso, que el tema de conservación, el tema de la biodiversidad no debería solo tratarse en un espacio como este, sino que tendría que estar en la agenda de todos los ministerios. O sea, creo que es un tema a hablar en todos los ámbitos. Y para terminar con lo que inicié, pues que puede ser una muy buena estrategia la conservación para garantizar para que nuestras zonas rurales no terminen siendo pues áreas
muy productivas, pero en manos de actores externos que no se preocupan, digamos, por las dinámicas sociales que hay en un territorio. Creo que esa puede ser una buena estrategia para motivar a esas familias a que no salgan del territorio. Gracias. Bueno, yo creo que retomando lo que dice Sandra, sí sería que las mismas instituciones tengan en cuenta los planes de manejo. O sea, ese plan de manejo es darle calidad de vida al campesino, y el campesino es tratar de que no salga de su territorio. Es muy importante seguir esa dinámica y lo que dices, de pronto está cambiando una dinámica y los jóvenes ya no quieren estar en el campo porque tienen una tecnología y que no les está llegando la tecnología. Entonces esa es parte de que les puede compensar una tecnología para que ellos digan, utilicen la tecnología y lo que tienen en su finca, en su predio, y eso lo pueden ir mejorando, y se ha visto cómo pues también la dinámica de estudio, el estudio se quedó como en el siglo pasado, y es actualizar todo ese conocimiento que les pueden dar a los jóvenes para que lleguen a mejorar su predio. O sea, es una tecnología al servicio del predio. Entonces esa es como tal. Y pues de pronto lo que se hablaba también, hay unas alternativas en este momento, y es el turismo pero bien llevado. Y ese saber hacer el turismo, y lo que vivimos con Milton en las pajareadas, el avistamiento de aves. Entonces fue lograr que gente se comprometiera a llevar, los mismos propietarios y gente que vive en el territorio, estar recibiendo turistas y saber cómo los van a recibir. Entonces también esa dinámica. Entonces saben que pues hay un niño, por ejemplo, en la cuenca Cerrito Adentro, un niño de 14 años que ya se sabe la cantidad de aves, que es lo que está llevando. Entonces es ese compromiso que tiene ese niño. Entonces, como un niño que no va a querer salir y es feliz en el momento. Y me tocó vivirlo con él, y es mirar cómo él se compromete en lo que está en el territorio, qué aves tiene, qué nombres científicos, todo eso es algo increíble. Incluso él estuvo en Carnes del Sol, en Telepacífico. Entonces es como también darle ese valor a la juventud, tener ese espacio para que toda la tecnología esté llegando a sus predios, a la parte rural. Sí, gracias. Creo que yo también, bueno, ellos ya dijeron todo lo que se iba a decir. Ya me quedé sin elementos. Pero, no, de pronto agregar o fortalecer como qué importante la coordinación entre las entidades del Estado, las alcaldías y las caras en general. Eso me parece que es muy importante. Digamos, un ejemplo, ¿no? El municipio de Candelaria es el que tiene el mayor déficit de cobertura. ¿Conocen Candelaria? Todo el municipio plano. Eso, mejor dicho, allá casi no hay ni bosques, es pura caña de azúcar. Entonces, estamos en una tarea fuertísima de aumentar esas áreas naturales allá. Hay una única reserva de la sociedad civil y primera humedad, que es la de Don Jesús Caicedo, ¿no? Nuestro compañero, empoderadísimo totalmente. Entonces, personas como él son beneficiarios de nuestros programas de negocios verdes a lo largo y ancho. Él es uno de nuestros embajadores y él es un ejemplo. Entonces cada vez más gente se va metiendo en Candelaria, hablando de ese contexto local. Y lo que dice Francisco, mire que el Festival de Aves, que lo tenemos pues tan reciente, muchos de esos emprendimientos, cerca de 12 emprendimientos, fue su primera operación turística, ¿cierto? O sea, la primera vez que recibían turistas. Y yo le decíamos a la gente que comprara los paquetes y demás, le decíamos, tengámosle paciencia a la gente, que esto es abrir país, es abrir a la ruralidad y a una forma diferente de... Entonces yo creo que para las instituciones, para el tipo de instituciones que tenemos nosotros, el trabajo en negocios verdes, turismo, naturaleza, y ya más para los temas, digamos, de competencia de la alcaldía, hacer el campo sostenible y productivo de nuevo. En realidad, ustedes lo saben, en zona rural hay un déficit de mano de obra gravísimo,
ya ni siquiera la gente de Venezuela se quiere ir para las zonas de ladera. Mejor dicho, la gente no tiene cómo trabajar en el campo, no hay manera. Entonces, si la gente no tiene cómo vivir en la zona rural, que digamos que entonces en realidad la solución, ustedes lo saben, pasa por muchos temas agrarios y demás, pero bueno, tenemos que seguir, no tirar la toalla y de todo modo seguir apoyando a toda la persona que quiere hacer su concentración, apoyarla de manera contundente. Listo, gracias. Kimberly, no sé si tengamos oportunidad, si alguien del público quiere hacer una o dos preguntas. Bueno, si alguien tiene alguna inquietud para nuestros panelistas, por allí hay. Preguntas sencillas, por favor. Sí, preguntas sencillas. Hola, muchas gracias. Quisiera saber si nos pueden decir ejemplos de iniciativas económicas que vuelvan las áreas producidas sostenibles a nivel económico. Como ustedes han dicho, es importante que se nos puedan dar ejemplos. Gracias. Además del ecoturismo, ¿no? Suponemos que el ecoturismo. Sí, no, por supuesto, sí, la ganadería regenerativa, por ejemplo, es una muy buena opción. Todos estos modelos agroforestales son maravillosos. El tradicional de café con sombrío que tanto se ha perdido en este país, ese para mí o para nuestras zonas de ladera es una maravilla. Nosotros tenemos una experiencia con mis papás y mi hermano de un sistema precisamente de cambio de un área de pasturas a café con sombrío. Lleva desde el 2012 tal vez, y los efectos que tiene a nivel de suelo, de protección del suelo, control natural de las plagas, presencia de aves, el tema de regulación hídrica es maravilloso. ¿Qué pasa? Pues dependemos de cosas como el mercadeo como tal del café, y en eso estamos trabajando, ¿sí? Sí, no el mercado, pues digamos que tratando de abrir camino como hacen tanta gente que tiene café ahora, ¿cierto? Con una marca y demás, pero asociado a ese modelo agroforestal viene el tema también de observación de aves en cafetal, que también es interesante. Entonces se produce leña, o sea, hay una cantidad de cosas. Lo que yo creo que también hay que pensar es en qué es sostenibilidad. No es que uno se vuelva millonario, ¿sí? Es que usted viva contento, que no tenga deudas, que maneje lo que puede manejar de una manera tranquila, que tampoco se mate trabajando, porque esos modelos también hay unos que son una locura, como había uno antes que uno no tenía un minuto de descanso porque tenía conejos, patos, gallinas, no sé qué, es una locura. Entonces creo que cada familia va encontrando qué puede ser esa sostenibilidad, pero pasa por temas tan importantes como no depender de insumos externos, como tratar de que sea la misma mano de obra, digamos, del predio, todo ese ciclaje de nutrientes, pues un montón de cosas que digamos que tienen que asociarse, pero los cacautales también pueden ser un modelo precioso de producción. Le decía la ganadería. Yo creería que hay muchos, los modelos de producción de alimentos, huertos diversificados, hay muchos modelos que pueden ir encaminados a eso. Sin embargo, pues como con los pies en la tierra, ¿sí? Eso tiene que ser muy claro. Entonces, seguramente un modelo de esos no genere tantos ingresos como el modelo del aguacate, pero vaya a medir usted ese suelo dentro de 20 años a ver cómo está, ¿cierto? Entonces, pasa también por eso, por qué tanto permanece ese modelo en sí. Yo mencionaría eso respecto a la experiencia que tenemos. Sí. Bueno, yo te puedo dar un ejemplo que trabajé en Barragán, en realidad fue en Sevilla, y es un páramo. Las personas tenían ganado a gran extremo. Lo que hizo fue división de potreros y lo hizo con cerca eléctrica, pero se le dieron unos paneles solares. Uno de los mejoramientos no solamente fue el panel solar para el impulsor de cerca eléctrica, sino que mejoró también su calidad de vida en la casa. Entonces no tenían energía, entonces no tenían ni siquiera un televisor, no tenían nada. Es un páramo, no llega la energía, entonces es una buena alternativa que se le dio a la familia. Incluso hay una anécdota de esa que dice la señora
Este año sí voy a poder colocar alumbrado en mi casa. Entonces, allá en el páramo no hay. El otro es, el señor estaba también con casi pérdida de su matrimonio, era porque no tenía un televisor, y era que se pudiera divertir la señora, al menos entretenerse con un televisor. Es una alternativa de vida y entretenerse. ¿Saben, muchachos? Compren televisores. Bueno, de pronto tratar de agregar, no sé que lo dijeron todos estos, pero sobre todo para un predio en zona alta, ver una organización que hace parte de las actividades que con sus programas. Para la región en la que yo trabajo, definitivamente todos los municipios tienen acuerdo de sección predial. Eso sería bueno que existiera, no sé si todos los municipios del Valle del Cauca lo tengan, desconozco eso, pero ahorita subió el predial, ¿no? Subió el predial, sobre todo para estas grandes áreas, entonces yo creo que eso adquiere un significado especial. ¿Qué más puede ser de interés para un propietario? El tema del PSA, que sea efectivamente gestionado, pues ya sea por parte de la corporación o por parte del municipio, y el tema de negocios verdes, que sea un tipo de negocio pues que digamos pues sea atractivo, digamos, para ese tipo de condiciones. Pero sí tienen la razón, casi todo es turismo de naturaleza. Es difícil, ¿no?, pensar en otras cosas. Vale, yo dejaría allí. Vale, bueno, gracias de antemano por haber generado estos espacios tan interesantes de discusión y donde la sociedad civil también puede participar. Entonces, justamente, tanto los funcionarios como los investigadores nos enfrentamos todo el tiempo a situaciones muy complejas en campo, a situaciones que realmente se salen de las manos. Y justamente esto va a toda una serie de aprendizajes en torno a cómo conservar y cómo hacerlo con las comunidades. La conservación es una disciplina interdisciplinar y requiere tanto de trabajo con gente como trabajo institucional. Tenemos que articular de alguna forma todos. Hay algo que sí quería como tal vez mencionar y poder que todos también lo tengamos ahí en el radar, y es cómo van esos diagnósticos de conectividad funcional, estructural, pero también de conectividad biocultural. Fíjense que hace poco estábamos trabajando en un proyecto que se llama el Proyecto Biosur, con la Dirección Territorial Andes Occidentales, y estábamos en situaciones de contextos de resguardos indígenas, consejos comunitarios, zonas de reserva campesina, y era comenzar a articular de manera intrínseca, saber cuáles eran las necesidades de las comunidades para poder llegar justamente a esos puntos de inflexión, de saber cuáles son esos proyectos realmente necesarios para esa conectividad biocultural. O sea, nuestras comunidades campesinas estaban relacionadas con las comunidades indígenas, nuestras comunidades indígenas están relacionadas con las comunidades afro, y esa conectividad hoy la hemos perdido, así como hemos perdido la conectividad dentro de nuestras áreas protegidas. Sería muy interesante comenzar a plantear un modelo en donde no solamente la institución llegue a ser asistencialista, sino que también comencemos a analizar ese tipo de situaciones que son socioecológicas para poder llegar justamente a esos resultados, de saber qué proyecto poder realizar en una zona determinada, porque obviamente yo no puedo llegar con ecoturismo a todos lados, ¿no? Ni tampoco. Con situaciones de un contexto completamente diferente, ¿no?, en todos los puntos distintos de nuestro territorio. Entonces, de antemano, no, pues chévere que podamos seguir articulando y qué bueno que estén con esa iniciativa. Quisiera aportar algo con esta intervención. Sí, yo creo que ha dicho algo clave en cómo aumentar esa conectividad también sociocultural. Quiero dar un ejemplo ahorita que me está sucediendo con el puma y el oso. A veces atacan cabritas y se movían después de la comunidad. Y hay propietarios muy enojados con eso. Es una cosa con la que tenemos que lidiar, porque usted dice, bueno, la educación ambiental, usted puede hacer mucha educación ambiental, pero muchas veces las personas que están en los campos no son receptores de esas estrategias.
Entonces, ¿cómo llegar a ese tipo de personas? El tema de la primera millón. La arepica es algo que tenemos ahí sobre la mesa, porque ya sabemos que el oso, producto de la conservación que han realizado los ganaderos en zona alta, pues el oso está bajando cada vez más. Y el puma también. Hoy sumado pues también a que el tema de perros, los perros de nuestras hermosas mascotas, es un problema gravísimo. Estamos poniendo cámaras trampa en las sociocomunidades, en varias partes de Palmira y digamos de nuestros municipios y vemos cada vez más animales domésticos. Pero me están haciendo señitas, quiero digamos como condensar. El tema es que hay una porción de la comunidad muy interesada en realizar conservación y ahorita estamos dándole cámaras trampa a ellos para que ellos trabajen, porque esa porción de la comunidad nos ayude a generar ese tema sociocultural y de discusión entre la misma comunidad para que conserven el oso y el puma, ¿vale? Eso es lo que quería comentar. Sí, buenas tardes. Aprovechando la experiencia de todos los presentes, quisiera saber, dentro de los cuellos de botella que plantearon de la tenencia y la subdivisión predial, ¿cuáles podrían ser las estrategias para poder superar eso desde los planes de ordenamiento territorial? Y también, si ven conveniente el tema de las APAs, las áreas productivas que está manejando la UPRA y todas estas políticas de... Sí, exacto. Eso es bien peliagudo. Los temas de ordenamiento sexual en los municipios son un tema muy sensible. Pues mire, hay una UAF. Se supone que eso ya está reglamentado hace mucho tiempo y un predio no debería subdividirse más allá de un área que efectivamente permite a la familia vivir, ¿cierto? De ese predio. Y creo que para nuestra zona son como de 5 a 7 hectáreas, no estoy segura. Pero mire, nosotros tenemos unos atrasos tan grandes en catastro. Vaya usted, busque el tema este tema catastral en IGAC, por ejemplo, que es una de las cosas con que nos encontramos cuando vamos a registrar un predio como reserva, ¿no? El predio número 80 aparece aquí y es gigantesco, como parece por allá al otro lado y uno no sabe pues, qué hacer. Entonces, creo que pasa por el tema catastral, que es algo que nos supera a nosotros, ¿cierto? Pero también es un tema político y hay muchos intereses. Mire, la cantidad de proyectos que uno escucha en nuestros municipios de ladera, de subdivisión, de fincas, ¿cómo se llama? De todo este tema, sí, todo este tema ya de parcelaciones, sí, miedoso eso. En la zona de Río Frío, por ejemplo, subiendo para Fenicia, tengo entendido que tienen una dificultad con eso. Entonces es un tema de ordenamiento, pero uno supone que eso ya está normatizado, o sea que no debería pasar. Creo que alrededor de eso hay pues una legislación muy clara. Yo no tengo ni idea de cómo se maneja eso. Eso me parece muy sensible. Mire, alrededor del embalse Guacas, por el tema de la construcción del embalse, había un tema precisamente de que no, hasta que se reglamentara el tema de la subdivisión, no podían las familias, se murió el papá y eran como 15 hijos esperando para tener cada uno un lote. Entonces uno no sabe como de parte de quién estar. Sí, hay 15 herederos esperando un lote para cultivar o para tener ganado, pero están en embalse y ya hay área protegida alrededor. Entonces, de que es un tema bien delicado. Pero más allá de eso, lo que yo mencionaba iniciando, pues en algún momento tendría que haber una normatividad más bien hacia el otro lado y es el tema también de que no se le venda a extranjeros. A mí me parece más delicado eso todavía, ¿sí? lo que les decía. Y por lo menos para la cuenca donde hemos trabajado allá en Bolívar, y pues digo, adquirieron para cultivos de aguacate, pero en algunos casos no les va a funcionar el aguacate, pero ya compraron. Y está en la cabecera donde nace el río y donde están los acueductos de las 5 comunidades que quedan más altas en esa cuenca, están ya esos nacimientos, esas bocatomas, están en predios de compañías extranjeras, chilenas, peruanas, de Guatemala, de México, de California, hasta de la nube. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Entonces es un tema muy serio, muy delicado, en el que inclusive los actores locales en algún momento nos cuidamos de hablar porque hay intereses económicos muy grandes. A mí me parece que tiene que ser un tema de normatividad, pero tratado pues como a un nivel muy amplio, porque resulta ser
una presión grandísima sobre esas mismas comunidades que están allá. El hecho, por ejemplo, que una compañía aguacatera cerrase una vía, el predio enorme en la parte alta y una vía que comunica es la vía alterna que comunica Bolívar con Trujillo. Si la vía principal se daña, por ahí pueden pasar la gente. Pusieron una carita, un vigilante y tienen cerrado. Y la gente tiene que hacer fila y presentar documentos para pasar. O sea, es una falta, no sé, de gobernabilidad. O sea, creo que eso para mí es más delicado, es más serio. Y lo de la zapa, esta Francisco, no tengo ni idea. Voy a cerrar el panel, pero ya que Emily me está haciendo ojitos, creo que hay unos panelistas que están acá que se conversan. Quiero agradecerle a Sandra, Francisco, Milton. Creo que esa no va a ser la última sentadita a conversar. Se nos vienen varios eventos, la celebración del Día Latinoamericano de las Protegidas ahorita en octubre. Creo que en 2 semanas vamos a estar por allá conversando otro ratico sobre este tema que nos apasiona. Bueno, y mil gracias a los que están acá presentes. Kimberly, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador. Continuamos con nuestro panel número 2, es de Parques Nacionales Naturales. Entonces, nuestra moderadora es Marta Cecilia Díaz, la subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales. Hago la entrada, agradezco el silencio del auditorio, hago la entrada a nuestros panelistas. Olga Lucía Ruiz Morales. Olga es bióloga con especialización en ecología y maestría en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecorregional. Lleva 17 años en Parques Nacionales Naturales. Allí se ha desempeñado como profesional del Parque Paramillo, ha sido jefe del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, del Santuario de Flora y Fauna El Corchal, El Mono Hernández, y actualmente es la jefe del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. Nuestro segundo panelista es Héctor Fabio Gómez. Héctor es profesional en Administración de Empresas Agropecuarias, es máster en Gestión de Áreas Protegidas y Desarrollo Ecorregional, tiene 28 años de experiencia en el manejo y gestión de áreas protegidas en Colombia, ha sido cogestor del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Quindío y del Sirapié Cafetero, entre otros. También ha sido profesional en áreas protegidas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, y en Parques Nacionales ha sido jefe del Santuario Los Colorados, del Santuario Los Flamencos, de Vía Parquista de Salamanca y actualmente del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Gracias, Fabio y Olga. Y nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es Heidmund Alexander Duarte Pudillos. Heidmund es ingeniero agrónomo y magíster en desarrollo rural, con experiencia en trabajo con comunidades rurales y manejo de conflictos socioambientales. Tiene más de 9 años de experiencia profesional en Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el equipo de relacionamiento campesino de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, y asesora el proceso de declaración de la nueva área de San Lucas en temas relacionados con diálogo social. Gracias, Heidmund, gracias, Olga, Fabio, nuestra moderadora Marta. Entonces vamos a iniciar este panel. Igual, 40 minutos de panel y tenemos 10 minutos cortitas las preguntas del auditorio para poder cerrar. Gracias. Gracias, Kimberly. Yo creo que se nos va un poquito menos porque los anteriores panelistas estuvieron muy activos. Bueno, pues muy bienvenidos a los panelistas. Estamos como en casa. Nosotros en Parques Nacionales compartimos pues mucho tiempo, muchas experiencias, muchas vivencias, y por eso a veces consideramos que somos una sola familia, por tantos tiempos, tantas experiencias compartidas. Entonces, muchísimas gracias por aceptar estar en este panel. Digamos que en las áreas protegidas de parques nacionales naturales, casi el 70% de las áreas que tenemos a cargo tienen situaciones de conflicto armado.
pero no solamente tienen situaciones de conflicto armado, sino de otro tipo de actividades que complejizan el manejo, como es el tema de la minería, de la ganadería, de la deforestación, etcétera, que se convierten en el día a día en unos retos para la acción, para una verdadera conservación y la restauración de los sectores del parque que han sido impactados por algunas de estas actividades. Entonces, a partir de la experiencia de cada uno, bueno, quisiera entonces entrar ya en lo que son las preguntas para cada uno de los moderadores. Una primera pregunta tiene que ver cuáles son esos elementos que se consideran para la gestión de un área protegida en contextos complejos. ¿Cuáles son esos aspectos que se deben tomar en cuenta para avanzar en el trabajo? Un trabajo que, como lo hemos dicho, tiene todos los desafíos que cambian además de día a día. De pronto, un día es uno, otro día es otro día es una mezcla de dos, etcétera, y que eso se convierte en una, digamos, que tiene que ser el equipo del parque, en cabeza del jefe, tiene que ser creativo, pero también tiene que ser asertivo frente a lo que viene pues, el trabajo con la comunidad. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que consideran que deberían tenerse en cuenta? Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, doctora Marta, por convocarme a estos espacios. Bueno, como jefe del Parque Sierra de Macarena, debo decir que cuando se habla de parques complejos, tiene que ver con temas de acaparamiento de tierras. Por ejemplo, en el Parque Sierra de Macarena, donde actualmente laboro, se ven procesos de ganadería, digamos que se van incrementando, acaparamiento de tierras, tenemos presencia pues, de campesinos, economía campesina, como también economía, digamos, de otras personas con mejor músculo económico. Tenemos también ecoturismo, que pues bien manejado no es una presión, pero mal manejado sí. Entonces, cuando se refiere a uno de estos parques complejos, lo que hay que tener en cuenta es, primero, bueno, tener muy bien mapificado como cuáles son las situaciones del manejo. Dentro de eso también ver las zonas con mayor presión, hacer una priorización de las zonas que tienen mayores presiones y cuáles son esas presiones. También se debe tener en cuenta cuáles son los actores comunitarios, cuáles son las organizaciones sociales, cuáles otros actores están moviéndose en la zona que pueden ser armados y no armados. Digamos, cómo es la gobernanza, quién da las órdenes a nivel de esas veredas que están al interior de los parques nacionales, con el objeto de poder articular con cada uno de esos actores, cuáles son las entidades nacionales, las regionales, las locales que están en cada uno de esos ambientes, para uno poder entrar a articular. También hay que evaluar un poco el tema de los recursos, con qué cuenta el parque, qué le hace falta al parque y, digamos, hacer los procesos de gestión que sean con proyectos de largo plazo para poder abarcar, digamos, estas situaciones. Bueno, buenas tardes para todos y todas. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que es hoy mi caso de estudio hasta hoy, precisamente, pues de por sí es un parque que en su diseño y en los municipios que alberga, pues alberga una complejidad. Son más de 196.000 hectáreas en municipios como Buenaventura, Dagua, Cali, Amondí. Entonces, pues para los vallecaucanos, estos 5 municipios, de por sí, en su contexto social, en el contexto de la conservación, en el contexto económico y en el contexto real del país, en cuanto a la evolución del conflicto, pues se complejiza y de por sí es un contexto complejo. Pues los elementos pues ya externos, digamos que lo hacen complejo. En el Parque Farallones
tenemos una diversidad de ecosistemas. Uno de ellos es el páramo, es un ecosistema estratégico, un ecosistema que todo el mundo quiere conservar, pero que en este momento tiene una presión alta y fuerte en el Parque Farallones, como es la minería. El año pasado, y venimos desde hace varios años con un fuerte trabajo para la disminución de esta actividad ilegal que hoy ya cuenta con un ojo avisor de todas las instituciones que tienen que ver con un tema interinstitucional. El Parque Farallones también tiene, en el Parque Farallones nacen o afloran, me gusta decir más nacen, 5 ríos importantes para Buenaventura. Y no solo para Buenaventura, pues en ese contexto, sino para la productividad marina del Pacífico, ¿sí? Naya, Yurumangui, Cajambre, Raposo y Mallorquín. De estos 5 ríos, 4 tienen presencia de minería con maquinaria marítima. El único que no tiene presencia es el río Yurumangui y se defiende con vidas. La no presencia de una máquina ha costado vidas. Hemos tenido la oportunidad en esta jefatura, 2 años, de realizar unos procesos de consulta previa. Hemos estado en cada río aproximadamente 3 veces, he estado yo, y se da una cuenta de lo que es la conservación por la vida. O sea, yo conservo, pero lo que se arriesga es mi vida, la vida de las comunidades negras que habitan estos territorios. Bueno, como si fuera poco, el narcotráfico, la coca es un elemento. Otro elemento fuerte es la venta de tierras. El municipio de Cali tiene una porción también en el Parque Farallones, y pues a los caleños les gusta refrescarse en las laderas del Parque Farallones. Y allá pues también hay una ocupación y una tenencia que se convierte en una tenencia ilegal. Hay predios en conservación de propiedad de la alcaldía de Cali, y la gran mayoría de ellos pues desde hace muchos años, hace más de 30 años, 40 años, fueron invadidos y poco a poco se han ido parcelando, porque pues se convierten en una oportunidad. Entonces llega uno a decirle al señor que está construyendo la casa: usted no puede construir esta casa. Ella: ay, es que resulta que yo no sabía que aquí había un parque nacional. Cuénteme, amigo, ¿y usted de dónde viene? No, yo soy profesor jubilado de la Universidad del Valle. ¿Cómo no va a saber? Un profesor jubilado de la Universidad del Valle que está comprando en un parque nacional y que su compra fue ilegal. Y así, pues no solo por hablar de esa profesión ni de ese sector, estamos llenos de eso. Las bandas criminales, ¿cierto? Entonces ya hoy el conflicto evoluciona hacia eso. Entonces en el parque la complejidad radica en que nosotros hacemos una acción operativa en el marco de la autoridad ambiental y se devuelve una reacción hacia los miembros, que por cierto hay una gran cantidad de miembros de mi parque acá, y somos 90 personas, más 12 nuestras contratistas, más 12 funcionarios de planta, y se tienen unas amenazas grandes para ellos. La mayoría de nuestros funcionarios tienen amenazas, protección con la UNP. Lo más próximo hace poco fue que nos dijeron: no, les vamos a tirar una granada si siguen viniendo por nosotros. Entonces es el contexto complejo. Pues no quisiera pues ser tan dramático, porque pues la verdad hay una pregunta y no sea tan dramático, pero así es. Director, gracias. Simón, perdóname un momentito antes de que tomes la palabra. Me gustaría llamar la atención sobre esto. Fíjense que dos jefes de área que han recorrido varias áreas en todo el país, que han recorrido varias dinámicas
Ellos, como todos los guardaparques, tienen historias, muchas historias que contar, muchas historias de vida y muchas historias de las que casi pierden la vida. Esto es, digamos, para llamar la atención en el sentido en que Parques Nacionales es una autoridad en el territorio, una autoridad ambiental. Y esto lo lleva a que a veces sus actuaciones no son tan bien recibidas, pero requiere hacerlas por temas de que es su misionalidad. Y en esa misionalidad, digamos que se vuelve vulnerable. Y las personas que están en el territorio, que además están allí en el territorio, a diferencia de muchas otras instituciones, permanecen allí en el territorio, pues aumentan su vulnerabilidad. Pero no es solamente en términos del manejo de las áreas ya declaradas. Les cuento que cuando se va a declarar un área, también requiere una serie de acciones tan o de pronto más complejas, pues porque es llevar digamos, a definir un área que va a entrar a ser regulada, que va a tener unos desafíos en ese manejo en relación con las comunidades que están relacionadas de una u otra manera con los sectores económicos que están relacionados con esa comunidad y con la institución. Por eso quisimos traer el caso de la Serranía de San Lucas, que ha sido una experiencia muy especial, muy particular. Jaime, quisiera que nos hablaras cómo es esa gestión en ese contexto complejo para declarar un área protegida. Gracias, Marta. Muchas gracias por recibirnos, escucharnos. Creo que sumado a lo que decían los jefes, es un elemento esencial, es la pasión que sentimos los que trabajamos en la conservación. Eso nos hace vibrar. A veces, cuando uno tiene conversaciones con la misma familia, con los amigos, dice, pero ¿usted por qué sigue por allá metido cuando ven todo ese contexto? Y pues además de que uno tiene una posibilidad de trabajar, es que uno vibra, uno siente, y eso nos hace desarrollar, como decía el compañero de la CBC, la creatividad para poder seguir perseverando en una propuesta de conservar la vida. Creo que hay muchas de esas características en los equipos nuestros de parques nacionales en los territorios. Y frente a la propuesta del área protegida, llevamos un proceso de más de 15 años en la Serranía de San Lucas, en la parte norte de la cordillera central, entre los ríos Magdalena y Cauca, una apuesta de más de 484.000 hectáreas, con una propuesta que es un distrito nacional de manejo integrado, con una apuesta de un comanejo compartido con comunidades agromineras, que también es complejo, una zona donde hay minería del oro histórica, de los mejores oros en ley que existen en el país, pero donde también hoy en día 3 grupos armados se disputan el control de ese oro, y donde las comunidades pues, han sido golpeadas duramente, pero también donde hay una esperanza de vida, y donde esas comunidades, en medio de todo ese conflicto, han logrado mantener zonas de conservación en medio de esa realidad. Y en ese camino nos hemos encontrado y hemos trazado una ruta para poder resolver y definir una estrategia conjunta por la conservación de la Serranía de San Lucas, que se convierte en un corredor del jaguar en esa zona norte, desde Centroamérica, Venezuela y otras especies. Y hemos encontrado también un arraigo muy cultural, una zona que fue colonizada sobre los años 40, 50 y que fue subiendo hacia la parte alta, donde esa estrategia se mantiene viva. Y estamos en ese camino donde incluso tenemos experiencias de comunidades que, siendo mineras, hoy en día están viviendo con la forestería comunitaria y nos están diciendo hagamos algo de manera conjunta. Pero también estamos enfrentando una presión muy grande, pues, de empresas mineras que quieren apropiarse del territorio por encima de los intereses de los pequeños agromineros, de la economía campesina. Tenemos estrategias también por fuera de la propuesta, asociadas a zonas de reserva campesina que son históricas desde el año 97, de las primeras zonas de reserva campesina, y también tenemos otras territorialidades que en este momento se están conformando y que nosotros hemos ayudado en este proceso. Un elemento transversal a todo esto es el ejercicio del diálogo social, de poder escucharlos,
de poder escuchar al otro, ojalá de poder tener escenarios particulares y no generalizar. Lo que si yo estoy hablando con el pequeño minero, entonces lo que le pasa al pequeño minero es lo que le pasa al campesino. Y creo que esa es una de las cualidades también en parques nacionales de que ha desarrollado esa capacidad de diálogo en cada uno de esos sectores, porque así como la jefe Olga, que hemos podido compartir allá en la Macarena y con Héctor, pues muy poco, pero que conozco también varias de las dinámicas acá de Farallones. Una cosa es muy diferente hablar de un sector del parque donde hay un tipo de economía y otra donde de pronto la coca o la ganadería tienen más fuerza. Y esos elementos que decía la jefe son claves para poder uno diferenciar cómo son las situaciones de manejo que uno puede identificar en cada sector, tanto de un área protegida existente como de un proceso de declaratoria en donde vamos a poder encontrar mecanismos. Me decían los dos compañeros de parques, pero ya llevan 15 años en ese proceso allá. Pues ahí seguimos y esperamos que eso se consolide, porque hay una esperanza, y no es la esperanza del equipo de parques, porque trabaja en parques y le pagan un sueldo o porque vibra por lo que hace, sino porque el territorio está pidiendo que acordemos, que definamos, que sigamos caminando por la conservación de la serranía de San Lucas. Entonces estamos en ese camino. Muchas gracias. Esa es una experiencia muy bonita que tiene además muchas lecciones aprendidas, sobre las cuales por supuesto el camino de parques pues ha avanzado también con ellas. En estos elementos que, como lo han dicho, pues tiene que ver tanto con la planeación, con la misma preservación de la vida de los equipos de trabajo, de encontrar una ruta metodológica particular, porque tú dices, no es lo mismo ni siquiera en un sector de un parque que en el otro, ¿sí? Porque las dinámicas son diferentes, porque la población es diferente, porque la cultura es diferente. Entonces, digamos que todo eso hace parte de cómo se va encontrando el camino para poder avanzar. Pero lo que sí es necesaria es esa interlocución con los diferentes actores sociales que están en el territorio. O sea, creo que Parques, si algo ha aprendido en todo su trasegar de sus 65 años que está cumpliendo, es que es mediante el diálogo social. O sea, nosotros decimos nuestra arma es el diálogo, porque hablamos con todos y porque vamos trazando caminos con todos. En este sentido, en el marco de la firma de acuerdos de paz en el 2016 y en el marco de las mesas de diálogo actuales, ¿qué aspectos positivos se pueden resaltar que están contribuyendo a encontrar caminos de solución para estos conflictos que encontramos en los parques nacionales? Adelante. Bueno, cuando yo llegué al Parque Macarena en el año 2016 se firmó la paz en este año, y los aspectos, digamos, positivos, eso era el gobierno del señor Santos, el presidente Santos. Entonces yo llegué al parque y mi primera tarea fue entrar por una ruta que se conoce en el Meta como la trocha ganadera, ¿sí? La trocha ganadera que va desde el municipio de Vistahermosa y cruza hasta el sur del Parque Nacional en la Macarena Meta, ¿sí? Dentro de las primeras experiencias, digamos, yo logré darle la mano y conocer al comandante del Frente 27 de las FARC. Dije, mucho gusto, señor, venimos aquí a trabajar. Entré con el jefe Edgar Olaya, conociendo, digamos, a las comunidades y a los actores armados y a todos los que estaban allí. Entonces, uno de los aspectos positivos del proceso de paz fue y pudimos ingresar a zonas donde parques, digamos, por motivos de fuerte orden público no se podía. Entonces pudimos entrar. La otra experiencia positiva de la mesa de paz, de los procesos de paz que ha habido, es que las entidades, digamos, empezaron a sentarse con parques nacionales de una manera constante, frecuente. Entonces ya nos llamaban a todas las mesas para los municipios PEDER, ¿sí? El PENIS, ¿sí? Ustedes saben que el segundo punto del acuerdo de paz fue, digamos, todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos, y resulta que pasa que la mayoría de los cultivos ilícitos están dentro de los parques. En el caso del Parque Sierra de la Macarena se dieron cuenta después de una evaluación
que se hizo que el 96% de los cultivos estaban dentro del parque, dentro de los parques Tinigua, Macarena, Picachos, en todo el amén. Entonces empezamos, digamos, unos diálogos con entidades como el PENIS, como la EDT, empezamos con la Agencia Nacional de Tierras, digamos que se dieron las mesas institucionales y todo el mundo empezó digamos, a entender un poco como las problemáticas que tenían los parques nacionales y a empezar a pensar que no era solamente ejecutar lo del PENIS, por un lado desarticuladamente, sino que era sentarse con parques a mirar qué se podía hacer en un parque nacional, qué le podíamos ofrecer a esos campesinos que tenían cultivos ilícitos, cómo podíamos reemplazarlo hacia unas economías amigables con el medio ambiente, ¿sí? Las comunidades tuvieron una gran apertura y también en proyectos con cooperación internacional empezaron a llegar a los parques nacionales. Digamos que fue una experiencia positiva. Con las mesas de paz ahora también del gobierno actual, digamos, hemos estado presentes ahí con Helmut, con el Nivel Nacional de Parques, doctora, con el doctor, estuvimos sentados ahí con el doctor Camilo González Pozo, que estaba liderando las mesas de paz. Todas las entidades del SINA escucharon las problemáticas que tienen los parques, ¿sí? Los parques más complejos, y empezaron como a apropiarse del tema y a tratar de moverlo en la mesa de paz. Sin embargo, pues estos procesos son dinámicos, tienen unos puntos de alta dinámica, luego caen, ¿no? Termina el cese al fuego en este año, baja la actividad, digamos, y quedan algunas cosas sobre la mesa por trabajar, pero en general, digamos, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar, hemos estado con campesinos también de la trocha ganadera este año hablando sobre las posibilidades futuras de trabajo. Ahí vamos en eso, todavía no nos han dicho que sí, pero pues estamos en ese propósito. Bueno, para complementar un poco el camino que cuenta Olga, pues para parques nacionales el proceso de paz ha permitido que toda la gestión de los parques, que por mucho tiempo era desconocida un tanto a nivel de las instituciones en Colombia, pues se presenta una gran oportunidad para esta entidad de cómo poder empezar a hablar y cómo empezar a transformar la entidad, ¿sí? Ya hoy el paradigma de que un área protegida se tiene que ver desde lejos, no pueden haber personas, pues hay personas, no pueden haber carreteras, hay carreteras, no pueden haber sistemas productivos, hay sistemas productivos. Yo salí desde el departamento del Quindío a trabajar a parques nacionales hace 10 años, voy a cumplir en esta hermosa entidad, y antes de llegar a parques, estuve en el proceso de declaratoria de un parque regional natural en el Quindío, y desde parques, desde allá, eso fueron estrictos conmigo. Y yo llegué a la zona del Caribe y empecé a entrar a los parques, y yo decía, pero es que esta no es la teoría de un parque nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Y empecé a ver la realidad. Pues entonces el proceso de paz nos ha permitido a nosotros reorientarnos para empezar a mirar que debemos de empezar a hablar no solo el idioma de la conservación, sino el idioma de la conservación con aquel que existe dentro del área protegida y que lleva mucho tiempo, y cuya historia es: ustedes me declararon a mí, yo ya estaba acá, ¿cierto? Aquí declararon este parque Farallones y yo ya estaba acá, aquí declararon el parque Los Flamencos y ya estaba acá, había parque Isla de Salamanca, el parque Colorados, por allá estaba yo. Todos los campesinos, negros e indígenas, con todo el cariño, porque con todos he trabajado, es el perfil que tenemos hoy día. Trabajar con todos, tenían este reclamo. Hoy día parques nacionales está digamos, metido en todos los sectores. Trabaja los temas productivos, considera los temas sociales, los temas étnicos, ¿sí? La ley 70, tanto que han hablado
los que promulgan la ley 70 y todos estos consejos comunitarios, indígenas, todo esto, hoy Parques Nacionales, a través de todos estos acuerdos, pues ha entrado directamente a trabajar con estas comunidades y ha sufrido un proceso de transformación, ¿sí? La transformación no es fácil para cualquier persona o para una entidad. Los parques nacionales entonces hablan de sistemas productivos con cacao, habla de café, habla de ecoturismo, habla de llegar a acuerdos de conservación con los campesinos, habla de hacer acuerdos de consulta previa con comunidades negras y comunidades indígenas, y todo eso involucra una transformación. Entonces, en esa pendiente del acuerdo de paz, Parques Nacionales entra a ser parte de todos estos comités, estas mesas, y allí seguimos. Hoy somos parte esencial. En el Parque Farallones, todo el tema de sustitución de cultivos, el Parque Nacional es invitado, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es su censo? ¿Qué información tiene? ¿Sí? En el tema de consultas previas, el Parque Nacional Farallones tiene 17 comunidades étnicas para consultar, tremendo reto, no solo parque, 17 comunidades todas distintas. Y el proceso de paz nos ha abierto una puerta. Hoy día ya tiene una evolución distinta, pero allí seguimos. Yo creo que está el proceso de paz de 2016, las mesas que están actualmente en este gobierno, algunas con algunos grados de avance, otras suspendidas, pero en estos procesos de paz se ve con más fuerza el componente ambiental, por lo menos en la discusión. ¿Sí? Entonces ya se incluye con más fuerza. Ha sido difícil porque hay que reconocer que no es solo hablar de la conservación y el componente ambiental pues desde la teoría o desde un escritorio, sino desde la práctica, que nos parece la fortaleza que tiene Parques Nacionales, ¿sí? Ese conocimiento del territorio, y en la medida que se tenga esos elementos en las mesas de negociación es fundamental. Tenemos un dilema, y es que los negociadores en las mesas de paz pues no es Parques Nacionales, es el gobierno. Entonces ahí se están diseñando una serie de mecanismos, o se han diseñado algunos con mayor avance en la negociación con el Estado Mayor Central de Bloques y Frentes de las FARC, sobre todo en la Amazonía, en donde hemos tenido que hacer unos ejercicios muy detallados de poder identificar qué pasa en unas veredas, en unas zonas, y plantear opciones. Y a veces nos toca tener 3 o 4 escenarios para saber poderle compartir a los delegados oficiales del gobierno qué está pasando en el territorio en términos ecosistémicos, en términos de el relacionamiento y las apuestas que han tenido las comunidades allí, y cómo eso puede ser un insumo en el marco de esas negociaciones. Pero creo que Parques también tiene una fortaleza, es que independientemente del proceso de paso, la presencia del actor armado que sea, es que hay un arraigo allí histórico del equipo de Parques, de los procesos con los que nos relacionamos, y eso le da toda la fortaleza frente a cualquier actor que llegue al territorio, llámese X, Y, J, K, porque ese relacionamiento y ese fortalecimiento es en el que en última va a marcar la hoja de ruta de cómo seguir conservando, de cómo seguir activando algunas iniciativas sostenibles de los acuerdos de conservación, de ese relacionamiento que pueda existir con las comunidades étnicas. Entonces estamos ahí, hay que reconocerlo, no es fácil cuando uno está sentado en una mesa de esas o invitan a los equipos y sabemos que han existido pues afectaciones o amenazas a los equipos o pérdida de compañeros que han tenido que enfrentarse a esa situación. Entonces, pero estamos en esa capacidad de poder complementar, de tener propuestas y mantener la esperanza, porque creemos que es a través de ese trabajo conjunto con las comunidades y haciendo un llamado de articulación a toda la institucionalidad
a que podemos resaltar con mayor fuerza la importancia de las áreas biotecnológicas. Bueno, muchas gracias. Creo que hay allí, detrás de todas estas palabras, por supuesto, unas vivencias, ¿no?, que cada uno pues ha tenido, que a veces se complejiza más cuando el mismo Estado incluso actúa en políticas un poco que no son tan coherentes con la conservación, digamos, bien intencionadas, pero a veces un poco contradictorias, o no se analiza lo suficiente sobre los impactos que pueda llegar a tener determinada decisión sobre la conservación. No obstante, quisiera avanzar, digamos, no quedarnos en los hechos tristes, ¿cierto?, y en los hechos dolorosos, digamos, que tienen, como ustedes ven, a veces cuando a ustedes seguramente a esas camisitas azules que están por ahí sentadas, cuando hablan con los familiares y los amigos, qué chévere que ustedes trabajan en parques. Buenísimo, de hecho es que se la pasan paseando allá, sí, pero todo lo que trae detrás, o sea, lo que menos hace uno es eso bonito. Ojalá pudiera uno ir a todos los sitios lindos que tienen los parques. Detrás de eso realmente hay una decisión de vida, de querer, como lo decía Helmut, vibra, ¿no?, con la conservación, y eso se lleva en el corazón. A pesar de las complejidades, a pesar de las dificultades, salimos adelante. Entonces no quisiera que nos quedáramos como con esos hechos, sino salir de esa tendencia y resaltar esos aspectos positivos que se han podido evidenciar, digamos, en la gestión que cada uno de ustedes ha visto en el territorio, digamos, ha llevado en el territorio. ¿Qué podríamos resaltar de eso? ¿Qué podríamos llamar, por decirlo así, una gestión exitosa o una actividad que nos ha funcionado, o cómo hemos salido adelante? Yo creo que es importante que le compartamos también a nuestro público eso que hemos hecho. Ya muchas veces, como lo decía al comienzo, es parte de esa creatividad, de esa intuición que se va desarrollando en el marco de la experiencia, en el manejo de las áreas protegidas. Entonces, me gustaría, yo creo que de aquí en adelante, otra vez he hecho la culpa al panel anterior, nos queda muy poquito, entonces voy a dirigir la pregunta a cada uno, ¿sí? Entonces, me gustaría, Olga Lucía, que tú nos pudieras comentar algunos de estos aspectos positivos. Bueno, Parques Nacionales viene promoviendo con la ley 1955, digamos, en su artículo 7 y 8, ya nos permite pues trabajar todo ese tema de, primero que todo, se reconoce la presencia de los campesinos en los parques nacionales, ¿sí?, y se reconoce la posibilidad de hacer los acuerdos de restauración con los campesinos. Por ejemplo, en el Parque Sierra de la Macarena llevamos más de 428 acuerdos con campesinos, acuerdos de restauración ecológica participativa, que buscan esencialmente, digamos, es frenar un poco el avance de la frontera agropecuaria y de que el campesino también tenga unos beneficios. Estos acuerdos de restauración ecológica participativa buscan un beneficio para el campesino y un beneficio para el Parque Nacional. Entonces, dentro de las cosas que han sido muy positivas en Parques Nacionales, por lo menos en todo lo que hemos hecho en varios parques, pero pues resalto mucho el trabajo en el Parque Sierra de la Macarena y del equipo del parque, que es un equipo muy comprometido. En estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando 225 acuerdos de usos sostenibles en las zonas de influencia del Parque Sierra de la Macarena, en Vista Hermosa, en Mesetas, en San Juan de Arama, donde el equipo del parque le ha tocado durísimo, pero pues la idea es proponer mecanismos para, digamos, frenar un poco el avance de frontera agropecuaria. Al interior del parque también hemos trabajado estos acuerdos de restauración ecológica participativa. También Parques Nacionales viene trabajando todo el tema de relocalización voluntaria, compra de mejoras, que es parte de la ruta del relacionamiento campesino en los parques que tienen comunidades, digamos, allá asentadas. También, digamos, unos hechos positivos, digamos, que ahora nos hacen ver, digamos, un poco como nos dan mayor accesibilidad, digamos, al territorio, por ejemplo, con el artículo 29 del actual gobierno,
Ya se permite, por ejemplo, que se hagan adecuaciones y mantenimientos en infraestructura que ya existe dentro de los parques. Por ejemplo, los colegios, por ejemplo, kioscos de juntas de acción comunal, porque antiguamente cuando nos enfrentábamos a esas reuniones comunitarias donde estaban los alcaldes también y algún campesino preguntaba, ¿y se puede arreglar el colegio? Mire que se está cayendo el techo, mire que no se puede arreglar los baños, mire que, ¿sí? Entonces los alcaldes nos decían, bueno, aprovechen que está aquí parques nacionales y pregúntenle si eso se puede hacer, ¿sí? Entonces, ahora con ese artículo 29, digamos, la ley permite hacer ese tema de los ajustes, que eso es un beneficio para la comunidad, el hecho de que puedan, digamos, tener una infraestructura social funcional, ¿sí? Beneficia a la gente, y también buscamos, digamos, trabajar todo ese tema del ecoturismo. Por ejemplo, todo lo que se hace en el Caño Cristales, que está al sur del Parque Nacional del municipio de La Macarena Meta, ¿sí? Todo ese desarrollo del ecoturismo involucra más de 650 familias que antiguamente eran aserradores de madera o se dedicaban a otros procesos que, digamos, no eran tan amigables con el medio ambiente. Hoy en día se habla de toda la vinculación que tiene la comunidad, cómo el ecoturismo y la cadena de valor genera trabajo para la gente. Entonces, me parece que han sido experiencias positivas, Parques ha flexibilizado, viene trabajando soluciones agroecológicas con la gente, como lo mencionaba Helmut, viene trabajando posibilidades para la gente. Entonces, me parece que ahí vamos avanzando, no está fácil la tarea, pero pues ahí vamos. ¿Cómo van las preguntas dirigidas? Hey, ¿tú crees que ha habido una política pública exitosa, digamos, de gobierno a través de la cual se hayan intentado resolver estos problemas? Digamos, cómo a partir de la experiencia que se ha tenido, de toda esta normatividad que ha surgido y que nos permite de alguna manera ir un poco más, digamos, acercarnos un poco más a la comunidad, con un poco más de posibilidades. ¿Tú crees que ha habido una política pública exitosa al respecto? Pues yo creo que lo nombraba la gente, Olga, y es que el artículo 7 es producto de la praxis de parques. O sea, eso no creo que se lo inventó un abogado que quiso hacerlo, sino a partir de la práctica, de la realidad de lo que vive Parques, se llevó eso a un artículo que es el artículo 7, pero que ha tenido una discusión de más de 20 o 30 años al interior de Parques, no solo de las realidades de los territorios, sino una discusión de paradigmas de cómo se entiende la conservación, como algo allá alejado o en unos conflictos, en unos contextos bien complejos qué hacer. Pero el qué hacer tampoco está negando la importancia de la conservación. Y creo que ahí se abren unos caminos. Eso es el resultado del artículo 7, el artículo 8 del anterior Plan Nacional de Desarrollo, que este plan lo mantiene, y el artículo 29 que menciona también la jefe es eso, y que aplica para unos casos particulares. No quiere decir que el poder hacer los acuerdos con campesinos o en economía campesina, entonces es promover que vamos a acabar los parques nacionales y que vamos a incentivar la colonización de los parques. Eso no es. Lo que estamos es identificando unas herramientas que nos permitan dar manejo a esas complejidades. Y unas complejidades que podríamos tratar si tuviéramos una política más consolidada frente a que el componente de tierras, de la distribución de la tierra, permitiera que la gente tuviera mejores condiciones en otras zonas. Entonces, ahí están esos insumos. Y seguramente, y creo que una palabra que ha salido, tú la nombrabas, compañero de la CBC, me la nombraba también un padre que nos acompaña allá en la serranía de San Lucas. Helmut, hay que despertar la creatividad, y la creatividad en todas las dimensiones, desde lo técnico, desde lo social, ¿sí? Porque hay que innovar, y hay que innovar a partir de esa realidad. No tenemos que repetir modelos que de pronto ya han pasado. Tenemos que ser capaces de eso, y a partir de eso mirar qué mecanismos funcionan, y a partir de eso mirar qué instrumentos, si son instrumentos locales, regionales o nacionales, nos permitan hacer eso.
Hay un boom, sobre todo en este gobierno, alrededor de desarrollos nuevos en temas normativos y técnicos. Eso tendremos que mirarlo, cómo ya lo aplicamos en toda esa zona colindante a las áreas protegidas, que nos permita que efectivamente la presión sobre las áreas protegidas se controle un poco. Gracias. Creo que, bueno, ya como una última pregunta, ¿cómo estos casos, estas acciones más bien que nos han funcionado, cómo se podría replicar esto a mayor escala, digamos? ¿Cómo esto contribuye, digámoslo así, porque nosotros así lo creemos en partes también, cómo contribuye esto para hacer una semilla de paz? ¿Sí? ¿Cómo se germina esa semilla? ¿Cómo se consolida? ¿Qué nos pudieras decir tú al respecto? Bueno, la gestión propia de un área protegida, sea la que sea, no es el caso solo del Parque Farallones. La gestión de las áreas protegidas, pues de por sí es una semilla de paz. Buscar estrategias para la conservación, buscar estrategias en un río que hay que llegar 3 horas en lancha para que se pueda hacer un vivero. Llegar allá no es solo dejar ese vivero, sino interaccionar con las personas, dejar esas motivaciones, llegar donde un campesino que toda la vida ha desconfiado de la entidad porque en épocas pasadas pues fue sancionado o le fue impedido su desarrollo, y decirle a través de un acuerdo de conservación, vamos a hacer una cosecha de aguas y yo te puedo mejorar tu techo. Casi todas las casitas en lo rural necesitan arreglar el techo. No hay plata, no hay plata. Y que parques nacionales le diga a través de este acuerdo de conservación, vamos a cosechar agua y para eso hay que mejorar el techo. A través de este acuerdo de conservación, tú vas a liberar unas áreas y nosotros te vamos a mejorar la ganadería, te vamos a instalar unas cercas eléctricas, vas a bajar el ganado, vas a mejorar acá. Y eso, a través de eso, pues se hace la paz. A su vez, cuando las personas son llevadas a vivir otra experiencia, el intercambio de experiencias, ¿cierto? Llevar personas de una zona del Pacífico, llevarlos a la zona de los Andes y mostrarles cómo van esas experiencias, de que sí se puede cambiarlos de lugar. En el parque, en el santuario de flora y fauna Los Flamencos, llevamos a las comunidades de la parte alta de la cuenca que surten 2 lagunas marino-costeras del río Camarones, que surten 2 lagunas marino-costeras. Llevamos a los campesinos pequeños, parecidos a los de Bolívar, Sandra, todos pequeñitos, a que conocieran abajo la laguna marino-costera del santuario de Los Flamencos, y que esa calidad de agua que producen ellos, que conservan ellos allá de ese río, depende la vida de 4.500 personas que utilizan esto, pues a través de unos procesos y unos esfuerzos grandísimos, que les da hacer paz, reconocer cómo vives tú, reconocer cómo vivo yo. Entonces, sí se puede replicar a escala de país. Entonces, nosotros hemos tenido proyectos grandes de intervención a escala de país, como el proyecto de la Unión Europea, ¿cierto? El desarrollo local sostenible de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un cooperante fuerte para Colombia en conservación y aportó en muchas zonas del país, en diferentes áreas protegidas, diferentes emprendimientos para la paz. Para la paz, claro. Cuando una persona tiene una necesidad insatisfecha y esa necesidad es suplida, se genera paz. Claro, yo ya puedo tener un bote, tengo la licencia, tengo la guianza y puedo estar en la vía Parque La Salamanca haciendo una guianza. Ya no estoy tumbando manglar. Entonces mi hija puede ir al colegio con un refrigerio, ¿cierto? Tenemos otro cooperante grande que es el gobierno alemán, ¿no?
para el banco alemán, el KfW, para parques nacionales, que ha promovido estrategias innovadoras pero de gran aliento, de inversiones de gran aliento, de varios cientos de millones de dólares, ¿cierto? Que han aportado en gran escala, pero es que siempre la gran escala llega a lo local. Puede ser un proyecto de 500.000 millones para la conservación, siempre llegará a la vereda más pequeña, siempre llegará al corregimiento más pequeño la ejecución. Entonces esas grandes réplicas son sumatorias de todas esas pequeñas células que hacen que esos núcleos de conservación vayan creciendo. Gracias, Víctor. Bueno, yo quisiera despedirlos y que nos despidiéramos con una palabra que representa la cualidad de los equipos de los parques, precisamente para abordar el manejo en áreas protegidas de contextos complejos. Una palabra. Solo una palabra. Resiliencia. Me disculpan, pero la palabra para el equipo que está acá es un aplauso, un reconocimiento. Para parques que se juegan la vida y van más allá. Es un aplauso. Sí, energía y esperanza. Agradecemos a nuestros panelistas, a nuestra moderadora. Voy con dos ideas importantes. Primera, la conservación privada requiere de compromisos y acciones desde lo local, regional, departamental y nacional. La sociedad civil es el principal actor en el cuidado de la vida, por lo cual las redes de reservas o las organizaciones articuladoras de reservas ayudan a articular los procesos locales con los entes territoriales y principalmente con las corporaciones autónomas regionales, ya que en conjunto protegen el territorio no solamente para el hoy, sino para el mañana y para las generaciones futuras. El manejo de las áreas protegidas requiere considerar muchas variables particulares de tipo ambiental, social, cultural y económico que inciden directamente sobre la efectividad de las acciones de protección. Una mirada del territorio y el entendimiento de las dinámicas que con él confluyen es fundamental para avanzar en acciones que generen un impacto positivo, no solo sobre biodiversidad, sino a través de su conservación y equilibrio sobre el bienestar de la sociedad. Muchas gracias.